el miedo, y a veces decimos, sí, aquí estoy bien, aquí estoy bien, gano bien, la gente me conoce. El miedo hay muchas veces que te detiene, pero eso es algo que parece mentira, pero hace 1 año y medio que fue vamos a llegar ahí, un cambio bien radical en mi vida laboral y en mi carrera. Pero escuché algo que alguien dijo, si tienes susto, hazlo con susto. El susto no se te va a quitar, pero hazlo asustado. O sea, nunca dejes que el miedo te frene. Me imagino, porque la familia es es duro decirlo, pero es un enemigo del emprendimiento, porque nuestros Sí, padres quieren con buena vernos intención, crecer. pero sí, Sí. de acuerdo. Nos llamaron locos, nos llaman de todo, búscate un trabajo normal, no sufras tanto porque tienes que estar así, sí, con buena intención. Definitivamente, bueno, yo creo que el ecosistema latinoamericano, todo lo que tiene que ver con startups en particular, ha tenido una evolución muy importante. Y creo que hemos tomado referentes, pues, se ha tomado referente a Estados Unidos, Silicon Valley, como ese referente que todos quieren como seguir. Pero también creo que nuestro ecosistema tiene unas particularidades que lo deben mover hacia tener como una identidad propia y empezar a funcionar de una manera, digamos, como realmente con mucha proyección, buscando un mayor nivel de solidez en diferentes sentidos. A nivel de ecosistema, pues es importante un mayor involucramiento también de los estados. Creo que ha faltado mucho en Latinoamérica y del sector empresarial, del sector privado. Creo que hay muchas compañías importantes en Latinoamérica que no están mirando mucho hacia la industria de startups cuando pueden ser realmente una gran solución para ellos. Es importante siempre tener el propósito claro. Si nosotros tenemos el propósito claro, eso facilita muchísimo alcanzar la meta, porque uno comienza a buscar formas de alcanzar ese objetivo. Pero si no tenemos claro a dónde quiero llegar, y a veces tú le preguntas a la gente, bueno, en el gimnasio, por ejemplo, en sprint, cuando llega un cliente y me dice, yo vine porque quiero bajar de peso. Ok, eso es un propósito, pero realmente ¿por qué lo quieres hacer? Y vas más allá, no tienen una respuesta. No, es que me estoy gorda. Ok, pero uno puede estar un poquito pasado de peso, igual ser saludable, igual sentirse bien. Realmente, ¿qué hay más allá? Entonces ahí es donde uno empieza como que a escudriñar hacia adentro y darse cuenta que no hay un propósito muy claro. Ve que nosotros comenzamos conversando y lo que yo dije, bueno, me pasó esto, pero yo hice todas estas cosas. Entonces, ser una mujer amputada no es lo que me define. Me define que soy una bicampeona mundial en Ironman, en fútbol, empresaria, estudiante, maestría en contabilidad, contador. Esas son las cosas que me definen, eso fue lo que yo decidí. Eso mismo puede pasar con la vida de las personas que pueden estar escuchando este mensaje. Sea de pronto un duelo, un luto que estás viviendo, una situación económica que es difícil. Si tú decides que eso te va a acabar, eso va a ser así. Entonces, cambia la mente. Momento de despertar y cambiar la mente. Y utilizarla a tu favor. Pero a lo que voy es que eso me despertó el salirme a emprender y emprender este negocio de People and Business. No fue de inmediato, Rodrigo. Emprendí otras cosas, cerca de 6, 7 negocios más o menos. Hay uno en particular y también por eso me quería regresar tantito a esa historia que siempre digo, y tú lo sabes, Rodrigo, si hubiera un checklist de todo lo que no debiéramos de hacer en los negocios, en ese negocio lo hice todo. O sea, me equivoqué en absolutamente todo. Cometí todos los errores en ese negocio, un negocio de artesanías
mexicanas, y me equivoqué en todo, pero no sabes la cantidad de aprendizaje que obtuve de ese negocio. Otros funcionaron mejor, pues si no hubiera podido comer bien. Otros a medias, hubo de todo. Pero eso me llevó a entender justo cómo nos la pasamos los empresarios, ¿no? Y lo digo sin mayor problema. Yo venía del mundo corporativo creyendo que pues venía armado, valga la expresión, con algo de plata y con experiencia y con muchas cosas, pero el mundo del emprendimiento es completamente otro, ¿no? Y ahí vino mi idea de querer crear este espacio para poder ayudar a otros empresarios. Literal, Rodrigo, te lo digo, para que no les pasara lo que a mí me pasó. O sea, es terrible tener que decidir un día, hay que cerrar el negocio y va para atrás, sacar a la gente, inventarios, dinero, ver cómo podíamos recuperar la inversión, o sea, bueno, una serie de problemas, particularmente en ese que es donde más me equivoqué. Entonces, a veces las personas piensan que para hacer un negocio, para crear riqueza, tienes que tener el dinero. No, los recursos más importantes que tenemos los seres humanos es la pasión, es la determinación, es el coraje, es la fe. El coraje de hacer las cosas de todas maneras, aunque tenga miedo, eso es coraje. Yo creo que eso fue lo que pasó. Y la compañía me prestó los $10,000 y lo demás es historia. Si lo hablas, es un sueño. Si lo visualizas, es emocionante. Si lo planeas, es posible. Pero cuando le pones fecha de real, es ahí donde los sueños se convierten en realidad. Muchas bendiciones para todos. Ya les dimos aquí varios ejercicios. Uno, empieza a mirar tu lenguaje. Empieza a ver si estás diciendo palabras como tengo que, es que no puedo. Ese está clave porque allí vas a empezar. Solo se puede cambiar aquello de lo que somos conscientes. Escribe esa frase. Solo se puede cambiar aquello de lo que somos conscientes. Entonces, si no nos damos cuenta, no lo podemos cambiar. El ejercicio que les quiero dar es el siguiente. Cada vez que nosotros le decimos que sí a algo, le estamos diciendo que no a otra cosa. Y generalmente el no se lo estamos dando a lo que supuestamente más nos importa. Entonces la gente dice, la familia es lo más importante para mí, pero trabajan 15 horas, 16 horas. ¿De verdad es lo más importante para ti cuando no les puedes dedicar tiempo? ¿O la salud es lo más importante para mí, pero como chatarra todo el día? Si de verdad la salud es lo más importante para mí, tal vez hoy puedo empezar a tomar una decisión que de verdad diga, es importante para mí. Entonces, nos acostumbramos a decir cosas que después, cuando pensamos y recapacitamos, no están siendo como lo estamos imaginando. El ejercicio es el siguiente. Si tú haces una columna y escribes, voy a dejar de hacer esto. En inglés es stop y start. Vas a dejar de hacer algo y vas a empezar a hacer algo. Entonces vas a hacer dos columnas. Lo que vas a dejar de hacer y lo que vas a empezar a hacer. Y es una decisión que vas a empezar a tomar hoy. Ni siquiera estoy diciendo, mira, como dijiste que vas a ser saludable, ya deja todos los carbohidratos, el azúcar, haz esto, haz ejercicio, porque no lo vas a cumplir. Solamente pon una cosa. Voy a dejar de comer después de las 7 de la noche y voy a empezar a comer una verdura al día. Así de simple, así de pequeñito. En tu negocio, voy a dejar de quejarme por plata. Voy a empezar a llamar a un lead, a un cliente potencial cada día. Y así sucesivamente. Cuando uno toma estas pequeñas decisiones y empiezas a cumplirlas, es muy rápido cuando tú ya quieres pasar al siguiente nivel. Porque tú te das cuenta que funciona, que pudiste hacer eso. Si es importante para ti, vas a abrir el espacio. Con la familia, por ejemplo, a partir de hoy voy a empezar a dejar el celular a un lado a la hora de la comida. No tener el celular al lado a la hora de la comida. Eso es una decisión gigante porque nos hemos acostumbrado a que no, yo no lo uso, pero está ahí.
y de pronto estás comiendo y lo miras. No, pero yo no lo estoy usando. El solo hecho de que está ahí está comprobado que ya daña la dinámica. Si tú quieres lograr algo de aquí a un año, llámese publicar ese libro o tener un nuevo trabajo o lanzar un sueño, ¿quién necesito ser hoy? ¿Quién debo ser hoy para hacer tal cosa mañana? Y seguramente es hacer algo muy pequeño hoy y dentro de un año ya lo tienes hecho. Y vale más hecho que perfecto. Tal vez más que la perseverancia de no cansarse es la obsesión con la solución del problema. La gente confunde trabajo arduo con la obsesión de resolver algo. Mi consejo es más que uno tiene que obsesionarse es con la resolución del problema. Porque es una inversión de tiempo con más propósito y ahí yo creo que nosotros fallamos un poco. Porque obsesionarse con un problema requiere mucha claridad mental, requiere uno saber cuál es el problema, requiere uno no distraerse con la esperanza. En este tema del emprendimiento hay mucha esperanza y hay mucha distracción. Entonces todo el mundo le bota ideas, todos los asesores le botan ideas. Uno está tratando de buscar como la varita mágica donde no debe y es una distracción enorme y pueda que lo esté haciendo día y noche. Entonces uno cree que es perseverancia y no, eso es simplemente es que uno está perdiendo el tiempo. Entonces varias veces tuvimos que corregir y enfocarnos en lo que digamos en la misión de la empresa, en lo que necesitábamos hacer, ¿sí? Creo que mi consejo más grande es nunca olviden la esencia de por qué una empresa existe. Y es, la empresa no está para contratar, no sé, oficinas y más gente y quemar dinero, lo que sea. Es realmente entre tú puedas hacer más con menos y entregar un servicio que alguien necesita. Ahí es donde se configura una empresa. Es una misión, eso es. Creo que en el emprendimiento se desdibuja mucho eso. Y hay que llegar a las raíces y es, no se olviden de que tiene que haber un intercambio de valor. Volvamos a los 1000 años atrás del trueque. Es decir, eso sigue siendo válido con o sin tecnología. En ese momento la tecnología era otra, ahorita es otra, mañana será otra. Pero lo que sí va a permanecer es la esencia de que tú tienes una necesidad, nosotros te tenemos una solución y entre mejor yo la haga, tú prefieres hacerlo con nosotros en vez de con otro proveedor. Así de sencillo es. Y hay veces nos dejamos llevar por las tendencias, por las modas. Y se pierde esa esencia. En esa esencia es donde está la felicidad del cliente. Yo sé que tú estás orientada hacia eso, a planear esa emigración. Cuéntanos un poco de eso y cómo, qué les podemos empezar a recomendar, por lo menos a esas personas. El primer acto que tiene que hacer una persona que tiene en su mente emigrar es hacer un inventario interno con ella misma. Yo no sé porque yo no estuve en un colegio católico, pero ¿cómo se llama eso cuando hace antes que se tienen que ir a confesar? Bueno, no me acuerdo, pero ese inventario interno en donde yo digo, esto es lo que quiero, esto es lo que tengo, estoy consciente que voy a lograr, voy a buscar esto, porque no lo has logrado todavía, voy a buscar esto, pero voy a perder esto. ¿Ves? La gente no piensa antes de hablar con ningún abogado, con la primera persona en que tú tienes que hablar es contigo mismo y ser claro que ese es tu plan de vida. Si tú no lo tienes claro, el camino se te hace rocoso, peleas, he visto matrimonios desarmarse, he visto gente llorando, yo misma casi me tiro por una ventana, o sea, es así,
¿Por qué? Porque no es la convicción propia. Tú tienes que tener en cuenta que toda decisión en la vida tiene una parte positiva y una parte negativa. Tú vas a perder algo. ¿Qué perdí yo? Perdí el mar, las idas a la playa cada 8 días, el andar descalzo, la macondianidad la perdí. Pero ¿qué gané? ¿Qué quiero yo ganar? Yo siempre digo que yo soy el peor ejemplo para que una persona pueda decidir qué es emigrar, porque es que yo nunca lo decidí. A mí casi que me empujaron, pero cuando una persona va, y por eso mismo lo digo, porque yo no tenía el convencimiento de que era lo que estaba haciendo. Entonces el camino, el arranque fue más duro para mí que si yo estuviese convencida. O sea, la primera persona que se tiene que convencer con uno mismo y decir, bueno, va a estar consciente. Si no va a estar aquí, mi mamá no va a estar. Los que son apegados a las mamás, a la familia, a la tía, a la comida de la familia, al mar, al calor, al frío, a lo que sea que tienes. Tú tienes que ser consciente que ese listado lo tienes que hacer para estar seguro que le vas a guardar luto a eso y vas a hacer el mourning. Así, bueno, yo no lo voy a perder. De pronto lo voy a ver cada 6 meses o después de 5 años o whatever. Pero tienes que ser consciente de eso porque si no, no arrancas. El proceso migratorio es un proceso único y personal. Depende de lo que tú quieras en la vida y también de dialogar. Yo no tenía ganas de venir a Canadá, pero tuve la estructura y el manejo claro con mi pareja en su momento de decir esto es lo que queremos y yo no negociaba mínimos. No, vamos a quedarnos aquí. No, es que eso no es lo que yo quiero. Yo quiero llegar aquí y vamos a hacer esto y entre los dos apoyarse porque esto es una empresa. Entonces, mi recomendación es que el proceso migratorio debe comenzar desde tu corazón, desde adentro, con una decisión determinada, planificada y tú establecer que tienes que tener una estrategia para que tengas un mapa, una ruta. Hasta los aviones tienen una bitácora de vuelo. Todo el mundo tiene que tener un mapa para dónde voy. ¿Que se puede cambiar por alguna? Sí, pero si tienes el plan listo, allá vas a terminar. Así que estoy segura que si haces eso, vas a tener un proceso exitoso porque comenzó contigo. Tienes éxito contigo, te convenciste tú y después de que tú estés convencido ya lo demás es el esfuerzo y lo que tú quieras y a donde quieras llegar. Los miedos aparecen indudablemente cuando nos enfrentamos a situaciones financieras. Tener un colchón de un ahorro que te permita dar el paso es importante. Esto creo que es un consejo que le he dado ya a varias personas. ¿Quieres ser emprendedor? Sí, pero tienes que tener algo. O sea, no puedes salir en cero. Tienes que tener por lo menos una idea, tienes que tener un mercado al cual tú vas a dirigir. Y es un miedo que llega. En el caso mío, como te digo, el miedo a que cómo yo compro fácilmente, te digo, Rodri, cómo compro un pote de leche, cómo compro unos pañales. A ese nivel llegas tú a pensarlo. A ese nivel yo lo pensé. Entonces yo dije, bueno, de algún lado tenemos que obtener eso. Y empiezas tú a pensar y a veces la mente te juega malas pasadas y llegan esas posibles, ¿será que tomé una buena decisión? ¿Será que me fuese quedado mejor donde estaba? Pero cuando tú ves, yo digo que la misma vida te muestra cuando tú tomaste una buena decisión. Cuando tú llegas a un día de la semana que tienes a tu hijo enfermo y que puedes estar con él todo el día y que puedes estar trabajando en la casa o puedes estar con él y puedes ayudarlo, pienso que eso ya te elimina cualquier duda que pudiste haber tenido o cualquier pensamiento de que tomaste una mala decisión. A veces también es cómo te rodeas, Rodri. O sea, cómo tu entorno te forma. A veces nos quedamos paralizados por una decisión y creo que tú llegas a alguien y te dice, no, pero hazlo. Y cuando escuchas ese hazlo, o mira mi caso que yo hice esto y me fue bien, y esa persona da un paso y le va bien, de una u otra manera también es un logro tuyo. Claro, y en este momento pueden haber personas escuchándote y este era el empujón que le faltaba, el último empujoncito que necesitaban para decir, hombre, yo verdad me voy a lanzar, este es un mensaje definitivamente que me cae muy bien y a la larga
nunca se va uno a arrepentir, la verdad, de pagar por su libertad en cierta forma. Se paga a veces con trasnocho, con un poco de estrés, con situaciones, lo que tú quieras, pero como tú lo dices, no tiene precio, es invaluable. Y es que hay algo que no puede comprar nada de esto y es ser buenas personas. Y ustedes son buenas personas. Y eso no tiene... trabajar con ustedes es algo agradable. Y nada, mi mensaje es para los emprendedores y para los futuros emprendedores. El miedo no factura. Creo que por ahí ya se volvió esa frase muy popular. El medio no factura. Así que pónganse las pilas, estudien, prepárense y den ese paso. Hablabas de un 24/7. ¿Cómo mantienes el balance, si es que hay balance, con la vida personal, con la vida familiar? ¿Cómo te va con eso? ¿Cómo ha sido el reto? Bueno, eso ha sido un reto gigante. O sea, eso ha sido un reto gigante. Yo creo que uno de los mayores éxitos ha sido involucrar a mi pareja también en AuxLab y en el negocio empresarial. Yo he sido muy convencida de que hay que apostar en grande. ¿Sí? A veces, de pronto tu familia o algunos integrantes de tu familia o tu pareja tiene miedo como de la monodependencia, ¿cierto? Dice como, ¿cómo vamos a depender de una empresa? Pero es el gran motor también como, venga, métale toda, apuéstele el 500%, ponga toda su energía. Y estoy muy convencida, cuando uno pone el 500% de energía en algo, tienen que salir cosas buenas porque estás 100% enfocado a que eso pase, en hacer que las cosas pasen, básicamente. Entonces, digamos que me ha favorecido mucho que mi pareja también se ha involucrado 100% en AuxLab y en los negocios pues como transversales al laboratorio. También pues me gusta mucho el deporte porque te logra generar como ese balance de estrés y de energía que necesitas, de recarga que necesitas. Entonces trato de hacer ejercicio también. Soy una apasionada por la lectura, entonces consumo mucho lectura, pero que me ayuda a crecer el negocio, a aprender de otras cosas, porque como ingeniera química también tuve que empezar a desarrollar otras habilidades que no tenían nada que ver con la ingeniería, que no tenían que ver nada con la química, que tenían que ver más con habilidades blandas, con saber comunicar el mensaje, con saber transmitir la historia también que tenemos detrás, y muchas enfocadas también en las ventas, muchas habilidades enfocadas en el desarrollo, en la innovación, en el liderazgo corporativo. Entonces me gusta muchísimo leer, entonces balanceo como todo eso, pero el deporte me ayuda para mantener un recarga de energía importante. El trabajar en pareja me ayuda a construir muchísimo el futuro y la visión de la empresa, y me balancea como ese tiempo que estamos concentrados 100% en AuxLab. Y de alguna manera, digamos que ese hobby de poder leer me sirve también para el negocio, de alguna manera me nutre de ideas y cosas nuevas. Entonces como he logrado como un balance ahí que parece que no estoy trabajando, pero estoy trabajando el 100% del tiempo. No, un mensaje de cierre final para todos es que venzamos el miedo. Los sueños tienen que ser mucho más poderosos que a veces el miedo al fracaso o el miedo a equivocarnos. Yo creo que tenemos certificado el poder fallar. Seguramente en algunos negocios lo haremos, pero otros serán muy gratificantes, y hay que buscar ese equilibrio donde logramos hacer cosas buenas con lo que sabemos hacer, con el conocimiento que tenemos. Entonces, a todas las mujeres profesionales, en general en la ingeniería, las ciencias aplicadas y demás, que traigan todo ese conocimiento a generar valor para la industria, a generar valor para todos estos países también latinos, que tenemos que darnos a conocer afuera por todo lo bueno también que tenemos y ese gran potencial de desarrollar nuevos productos innovadores para el mundo. Entonces, invitarlas a que pongan todo ese conocimiento en pro de desarrollar cosas para mercados globales, y a todos en general en el emprendimiento, no desfallecer, ¿sí? Saber que muchas veces las cosas no pueden estar saliendo como deseábamos o como anhelamos, pero de tener esa constancia y esas ganas permanentes de seguir hacia adelante, dar un paso más, de tener esa visión de futuro que nos permita ver oportunidades y establecer caminos que no solo nos sirvan a nosotros, sino a muchas generaciones que vienen detrás, y que seguramente aprenderán de ese ejemplo y que podrán ver reflejados sus sueños también en un futuro en empresas top a nivel mundial.
¿cómo es posible que yo venga de tantas crisis, diga, me voy a mover, venga tan contenta, diga, voy a hacer algo que se llama el Proyecto Felicidad, y la vida me dé 3 cachetadas al llegar? O sea, yo decía, no, o sea, no me cabía en la cabeza que nuevamente estuviera pasando mal. Y yo, en ese momento, yo dije, bueno, tengo 2 opciones, ¿no? O sigo con la misma actitud de víctima de por qué me pasan estas cosas y por qué todo me pasa a mí, o me voy a parar y voy a decir, esta es la última crisis que voy a vivir como crisis. Ya, está bueno. Laura, pero una pausa ahí. De pronto lo das por hecho, pero es uno de los temores más grandes de los inmigrantes cuando estamos en proceso, ¿no? Que fallezca un pariente, que algo nos obligue a ir a Colombia y no podamos ir. Y suena que sucedió. Era mi peor miedo, porque yo me acostaba y yo toda la noche decía, Dios mío, que no vaya a pasar nada mientras yo no pueda volver a Colombia, que no se vaya a morir mi papá ni mi mamá. O sea, y literal decía esas 2 cosas. Una de las oraciones pide muchas cosas y cosas se le van concediendo, entonces ya uno deja de pedir esas cosas, ¿verdad? Pero lo que no me faltaba a mí en la oración era eso. Entonces yo tenía ese sentimiento de esa injusticia con la vida, de esa rabia, ¿me entiendes? O sea, pero dije, pues ya, o sea, ya no puedo ser la víctima, o sea, pasa y pasó, o sea, y además había hablado, esa había sido una conversación que habíamos tenido en familia. Ya habíamos hablado de que si pasaba algo, que iba a pasar. Y mi papá me lo dijo claramente y me dijo, si pasa algo, si tú tienes que regresar por una circunstancia, que me muera yo, se muera tu mamá, y tú sientes que estás construyendo y no tienes nada que hacer acá. O sea, el tema es que tú no vas. Lo que compartimos nosotros, lo que vivimos fue en vida. Crisis, golpéame con todo lo que tengas, porque el tamaño de la crisis va a ser el tamaño de la bendición. Y no te voy a negar que uno llora, uno patalea, uno se frustra como ser humano. No es que yo diga, crisis, qué lindo, todos son flores y bello. No, pues siempre hay esos sentimientos, pero bueno, ahí es donde viene uno a gestionar esos sentimientos y esas emociones y a verlo desde otra perspectiva. Eso es lo que cambia cómo lo ves tú, las lecciones aprendidas, y de ahí viene el crecimiento. ¿Qué le dices tú a esa persona? Vamos a suponer, hay una persona que te está escuchando en este momento, que está en un país latinoamericano y está con esa duda, pero es que Trump, es que espérate que la economía mundial, pero es que yo no estoy seguro si me voy, si no me voy, qué hago, si me salgo de este trabajo y busco algo que me guste. ¿Qué mensaje le podemos dar a esa persona? Bueno, Rodrigo, ¿qué les puedo decir? Nunca se van a dar las circunstancias perfectas para que tú digas, listo, me voy. Ni nunca te vas a sentir 100% listo o lista para dar un movimiento como esto. Entonces, las circunstancias que rodean una situación, siempre hay que buscar qué es lo positivo de eso, buscar los expertos adecuados en cada área. Por ejemplo, búscate un buen abogado de inmigración, no escatimes en decir, no, pero es que eso es muy caro, yo mejor me voy con el que mi primo, que él me dice. Eso es un error, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un sueño, creo que hay que darle estructura. Aparte de meterle emocionalidad, hay que darle estructura, hay que darle ese sentido de, ok, voy a tomar este camino. Eso es lo que les puedo decir, de organizarse bien, de tener expectativas claras y nuevamente el saber escuchar a quienes de verdad escuchen, a quien ha logrado su sueño americano, escuchen a quien pudo hacerlo, escuchen al experto que tiene credenciales. Estamos en una época de inteligencia artificial donde la información está ahí. Miren, si esa persona de verdad que los va a asesorar tiene la licencia, y no se dejen llevar. Yo sé que por lo menos en Colombia dicen, no, en Estados Unidos no se puede ni caminar en la calle porque se los van a llevar preso y los van a deportar. Entonces hay que bajarle el tono, ¿verdad?, a todas estas cosas que se dicen en la calle, porque todo este ruido externo lo que termina es apagando tus sueños. Y la otra cosa que es muy importante es que estés preparado, preparada si vas a venir, para que tu camino de pronto no sea como lo planeaste, ojalá sí, pero que puede que tome muchas vías diferentes, pero que todas van a ser parte indeleble de tu historia y van a definir o te van a hacer mucho más grande. Debo de platicarte que en algún momento de mi vida tuve uno de estos momentos cruciales en donde pues tu vida hay un antes y un después. Yo era el emprendedor que trabajaba muchas horas, la empresa estaba creciendo afortunadamente, nos estaba yendo muy bien, pero en algún momento pues el cuerpo cobró la factura y tuve un evento de salud
muy importante. Te diría que pues mi vida estuvo en peligro en el 2010 y a partir de ahí me recuerdo muy bien, una de las cosas que me preguntaba era ¿qué me faltó hacer, no? O cómo llegué acá y decía, bueno, creo que me faltó cuidarme más, ¿no? Confiarme, ya sabes, yo era joven, tenía en ese tiempo 27 años y pues el tema de salud, cuidar, hacer ejercicio, tu alimentación, pues no está como en el script, ¿no? Entonces me llegó esa reflexión y después dije, debe de haber formas de lograr ese éxito que todos queremos, pero sin sacrificar tu salud. Y fíjate, como un mensaje para la audiencia es, yo siempre digo, después de eso, que el precio de tu éxito no vaya a ser tu salud. Parece que está de moda esto de estar ocupados, ¿no? Yo hablo a veces con muchos emprendedores y les digo, bueno, parece que están en un concurso de quién durmió menos, ¿no? De quién se desvela más, de quién... y sí, es como un estándar hoy que tú si le dices a alguien en cualquier charla que estás muy ocupado, no hay nadie que te vaya a decir, oye, eso está mal. Al contrario, todos te van a decir, oye, qué bueno, tienes mucho trabajo, ¿no? Sí, es un reto y yo alguna vez pensé que eso era el éxito, estar ocupado, ¿cierto? Y en estos días hablaba con alguien que decía, no, es que voy de aquí y tengo 2 semanas que no llego a mi casa, ahora voy a llegar a mi casa después de 10 horas de vuelo y voy a estar en mi casa 23 horas para el siguiente vuelo y después voy a estar, o sea, en otra época yo diría, bueno, eso es éxito, ¿cierto? Y que la familia se aguante, ¿cierto? Claro. Hoy en día me da hasta cierta lástima, ¿no? Por la situación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero no es envidiable para mí hoy en día, que coincide con lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Lo duro que es sacrificar todo esto. Pero volviendo a tu situación, porque bueno, listo, tuviste ese momento y algo cambia en tu mente, te pones un propósito, pero muchos tenemos propósitos y no pasamos a la acción. ¿Cómo sales del hospital o sales de esta situación, de tu recuperación y en realidad tienes la memoria, porque a veces se nos olvida esos propósitos que nos hicimos en esos momentos y después ya no tienes la memoria para acordarte de lo que te prometiste o de la situación y se te olvida? ¿Cómo pasaste a la acción? ¿Cómo fue esa transición? Sí, bueno, fíjate, trabajé muchísimo la parte de rehabilitación física, obviamente, pero también la parte de la mentalidad. Y algo que fue muy importante para mí fue tomar un proceso de coaching, ¿no? Yo no había tomado coaching, habíamos tenido en la empresa consultores o asesores diferentes, pero nunca me había enfrentado al coaching y eso me ayudó mucho. Y ahí fue donde encontré este programa de coaching en alto rendimiento, High Performance Coaching. Y la definición conectó conmigo. La definición es la que te daba hace un momento, de ser exitoso por encima de normas estándares, de forma consistente, pero sin sacrificar tu salud y tus relaciones importantes. Y yo cuando vi eso dije, yo quiero inscribirme a ese programa. Ok, imagínate que ocurre y hoy es el día que quebró tu empresa. ¿Qué harías? Y entonces mucha gente dice, pues, empezaría otra empresa o buscaría un empleo, ¿no? Y entonces no es minimizar el miedo desde el punto de vista despectivo, pero es ponerlo en perspectiva y ponerle acciones. Esa es una. Y la otra es que estamos muy acostumbrados a pensar ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si hago esta inversión y no resulta? ¿Qué tal si lanzo esta unidad de negocio y nadie me compra, ¿no? Entonces, yo algo que invito a toda la audiencia es que en esos qué tal si no, escribas también y qué tal si sí. Porque estamos, por los medios y por muchas cosas, nuestro cerebro le llama más la atención lo negativo. Entonces, cuando yo pongo a mis coaches a escribir y qué tal si sí, la cantidad de cosas que escriben es mayor y le digo, ahora ponlo en la balanza. O sea, tú estás dejando de hacer esto, de intentar esto, ¿por qué tal si esto? Y si sí pasa, todo esto va a salir bien en tu empresa, en tu vida, en tus finanzas. Entonces te estás deteniendo por esto cuando de este lado tienes esto.
cuando tomamos la decisión de hacer este primer evento, primero nadie sabía de qué estábamos hablando, o sea, realmente podía ser una locura hacer eso, ¿no? Sí estábamos ya en la industria del real estate, pero nadie estaba hablando de tecnología, o sea, y ahí tienes dos lecturas que se puede aplicar a todo, creo, y es cuando nadie está haciendo algo, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, ¿no? Es la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío. Todo depende de muchas cosas. En nuestro caso, a ver, lo vimos como un océano azul, porque porque tengo un socio en esto, Rubén Fratini. En nuestro caso somos emprendedores de pura cepa y somos corajudos y nos gustan estos nuevos desafíos y somos visionarios y vimos un océano azul. Eso fue lo que vimos en el año 2018. Dijimos, ok, en Latinoamérica está pasando que es lo mismo en todos los países. Nadie está hablando de tecnología, pero ¿por qué no va a pasar acá lo mismo que ya pasó en Europa, cuando empezaron en Inglaterra, pero enseguida se expandió a toda Europa, ¿no? O lo mismo en Estados Unidos. Dijimos, ¿por qué no va a pasar acá? Entendíamos que esto tenía que pasar. Y entonces hicimos el primer MVP como buenos emprendedores. El primer MVP fue el evento que hicimos en Santiago de Chile en el 2018. Dijimos, bueno, a ver, ¿por qué Santiago de Chile? Yo vivo en Argentina, Santiago de Chile está a 1 hora de avión. En el año 2018 Chile era un mercado muy, muy dinámico, muy emprendedor, con mucha inversión, con mucha startup. Entonces era como el mercado cercano más adecuado para hacerlo. Lo hicimos y con la gran sorpresa, Rodrigo, que recibimos 400 personas de 10 países. Wow, lo mismo dijimos nosotros. Entonces, esa visión que veíamos de Océano Azul, de decir esto sí, realmente es algo que tiene que expandirse en la región, empezaba a tener mucho sentido, ¿no? Esperábamos 100 personas, habíamos alquilado un lugar para 100 personas y una semana antes nos tuvimos que mudar a un lugar para 400. Yo he estado toda la vida en tecnología y el porcentaje de proyectos que fracasan es demasiado alto todavía. Es muy alto. Entonces, es muy alto, coincido contigo. ¿Cómo pasaron ese valle de ustedes, no? Sí, coincido contigo, lo vemos, nosotros trabajamos con muchas startups de toda Latinoamérica y lo vemos eso de que muchas no pueden proyectarse en el tiempo, es una pena y bueno, y ahora que estamos con como se le llama, el invierno del Venture Capital, ¿no? Que también los inversores están mucho más ajustados en apoyar startups, estos inversores de riesgo, ha llevado a las startups a que realmente trabajen y tengan modelos mucho más sustentables de negocio, ¿no? Lo cual no está mal, eso es sano, pero bueno, a muchas no han sobrevivido. ¿Cómo hemos sobrevivido nosotros? Bueno, yo creo que a fuerza de pensar el tema de manera regional. No lo vimos con un solo país. Si yo trabajara solamente con mi país, con mi querida Argentina, no tendría el negocio que hoy tengo. Trabajamos con toda Latinoamérica, de hecho tenemos equipo en varios países de colaboradores. Y después, bueno, estar muy atentos a la lectura del mercado, ¿no? Realmente nuestro negocio cambió cuando fuimos a México. Tú has sido empresario toda la vida y a veces nosotros creemos que estamos bien y estamos llenos de compromiso, de deudas, pero vamos bien porque el negocio está lleno y está funcionando, pero eso no... Y vinimos de una cultura en que el hombre exitoso era el hombre ocupado. Exacto. Sí, entonces el hombre que no podía ver a la familia porque estaba visitando, viajando, negocios y todo el cuento, y esa era como la visión que nos vendieron de una persona exitosa. Para después darse uno cuenta de que el éxito es lo contrario, ¿no? O sea, más éxito es más tiempo, más calidad de vida. O todo a su momento también, porque tampoco es... Yo no lo veo malo, yo nunca me arrepiento de todo lo que trabajé, y bueno, y tú me viste trabajando, de lo trabajólico que era yo, y nunca me arrepiento. Yo pienso que todo a su momento. El problema es quedarse ahí y perderse la vida, y que eso sea la prioridad para el resto de la vida, como la razón de ser. Esa visión que uno tiene ahí primero es negación, segundo una depresión muy profunda, el tu verte que se te dañó como
tu elemento de trabajo, como decíamos en el periodo pasado, era el cuerpo, el alimento, la figura, la imagen. Entonces se te dañó, ok, se te acabó el negocio, fue lo que yo pensé, y se te acabó la vida. Entonces ahí es donde, entonces, en este libro, en lo que llamo lo que es el colapso, en la primera parte de del libro, la primera parte que es la noche oscura del alma, entonces donde yo hablo del colapso del cuerpo, del miedo, la vergüenza. ¿A dónde comienza la disciplina? La disciplina para mí es eso que tengo que hacer, aunque no lo quiera hacer, pero lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué hice yo? Te voy a hablar desde mi experiencia. Sí, yo tenía todas las justificaciones, por eso. Ahí es donde yo entro otra vez con el por qué. ¿Por qué no me voy a levantar? ¿Por qué me puedo quedar acostado? Porque tengo una esclerosis múltiple, porque el médico me dijo que no me puedo fatigar, porque el calor está contraindicado, porque como ya yo tengo fatiga y si le meto ejercicio, entonces me voy a empeorar. Entonces, ¿dónde rompo yo el paradigma? Aquí. O sea, ¿dónde, como piensa el hombre, así es su vida. Vuelvo al libro de Jim Salen. Entonces, como piensa el hombre, así es su vida. Y ahí es donde debemos comenzar, y esto se aplica para todo. El enfoque. Uno primero conocerse a sí mismo, quién soy. Y cuando yo digo quién soy, no es lo que hago. Porque a veces yo pregunto, le pregunto a las personas, ¿quién eres? ¿No? Yo soy ingeniero de amigos que les bajan, bueno, ¿tú quién eres? ¿Quién es fulano de tal? No, yo soy ingeniero de sonido, que estudié en tal cosa, Bueno, listo, ese es tu hacer. ¿Quién es Carlos, por ejemplo? No sé. Así. Entonces ahí es donde yo digo, entonces, listo, ¿cómo quieres? Entonces, el primer paso. Tenemos que irnos a Sócrates, por allá que ya nos dijeron qué era lo que había que hacer. Exacto. Entonces, conoce a ti mismo, Aristóteles, todas las vainas fundamentales de la filosofía milenaria de los secretos, ¿no? Y los secretos han estado ahí, que no son ningún secreto, nos tenemos al frente. Entonces nos conocemos a nosotros mismos, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, una vez que tú te conoces a ti mismo y te aceptas y sabes lo que tienes, bueno, listo, entonces ahora sí, de acuerdo a eso que descubriste en ti, bueno, plantea las metas, entonces listo, ¿qué quiero? Ok, listo. Yo la meta que tuve lo que apliqué primero en ese momento para salir a correr y todo eso fue eso, romper ese paradigma de que yo no podía, romper ese paradigma de que ya no iba a volver a caminar bien, y ahí arranqué. Ahora, sí es cierto que yo cuando me pongo metas, tengo que ser, y creo que eso también en el mundo empresarial se ve, poner metas reales, porque si yo tengo una empresa y no sé, en un capital, yo no voy a pretender vender 10 mil millones de dólares arrancando el primer mes. Entonces, no lo alcancé, entonces eso te va a llevar una frustración. Entonces, es lo mismo, yo no voy a pretender correr 10 kilómetros. Tienes que hacer tu objetivo SMART. Exacto. Sí. Es lo mismo, y eso se aplica no solamente en la vida, sino en los negocios, en todo. O sea, yo no voy a pretender, voy a comenzar a correr, listo, yo no comencé a correr. Comencé a caminar 2 minutos y a correr 1 minuto en intervalos.